Muy buenas noches, Iglesia Vive. Estamos en nuestra recta final, terminando nuestros últimos días del año 2020. Un año podríamos catalogarlo como muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Y quiero que compartamos en esta noche Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Estaba con sus discípulos después de haber tenido un día bastante ajetreado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Querido hermano, 2020 ha sido un año de múltiples dificultades y tribulaciones. Si bien podemos decir que ha sido un año también, o por obvias razones, donde Dios se ha manifestado y se ha glorificado de una manera maravillosa, también ha sido un año muy difícil. Y sentimos dolor por nuestros hermanos que están pasando duelo, enfermedad, tribulación, angustia, ansiedad, opresión, que están siendo amedrentados, que están escondidos y no han podido salir todavía, porque ha sido un año muy difícil. Pero la versión Dios habla hoy, del versículo 39 del texto que leemos, tiene una motivación para nosotros. Dice, Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y eso debemos entender en el día de hoy, hermanos. Cuando Dios interviene en nuestra tribulación, en nuestro duelo, en nuestra enfermedad, en nuestra angustia, en nuestra opresión, todo queda tranquilo. Y quiero compartirle hoy esa palabra, todo va a quedar tranquilo si vamos directamente al Señor. Todo va a quedar tranquilo si le entregamos nuestro dolor, nuestra frustración, nuestros miedos. Llegamos delante de la presencia del Señor y le decimos, Señor, aquí estamos. Y Él les dice, ¿por qué están asustados? ¿Por qué? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía? Y ellos se preguntaban, unos a otros, amedrentados, llenos de miedo, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y usted en esta noche se debe preguntar, ¿quién es este? Y yo le contesto, es Jehová de los ejércitos, poderoso, Jehová nuestro guerrero, que nos libra de toda angustia. Y quiero terminar orando en esta noche con el texto de Job, capítulo 8, versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Hermano, Dios no está dormido. Dios está sosteniéndonos. Usted se pregunta, ¿por qué se siente tan solo? Es porque nuestra fe está siendo probada y necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Oremos. Señor, te damos gracias. Te pedimos que aumentes nuestra fe, que nos llenes de confianza, Señor. Te pedimos perdón por ser tan incrédulos, por caminar contigo y no tener la fe fuerte que necesitamos
para buscarte, para saber que tú, Señor, nos levantarás de este momento tan difícil por el que estamos pasando. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Hoy creemos que así como enmudeciste al mar y al viento, vas a enmudecer todas estas situaciones que están a nuestro alrededor, todas estas tribulaciones, todas estas tempestades que has colocado alrededor nuestro. Y te pedimos que nos des la plena confianza de que tú estás con nosotros, de que tú nos das aliento, de que tú nos levantas, Dios. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a todos nuestros hermanos que están conectados de los diferentes lugares de Bogotá, de Colombia, del mundo, los bendecimos. Quédese escuchando y disfrutando de una adoración y alabanza maravillosa, la palabra que Dios tiene para ti hoy y, por supuesto, nuestro tiempo de intercesión. Recuerden, queridos hermanos, que ya tenemos nuestro tiempo con Dios para que lo reclame en la iglesia este próximo domingo, porque ya el sábado no vamos a tener culto, regresamos hasta el sábado 16 de enero. Tendremos solamente 2 cultos, domingo 8 y 10 de la mañana. Estaremos enviando el link, por favor inscríbase con mucha anticipación. Les amamos, hermanos, y estamos orando para que Dios nos siga levantando en medio de las pruebas. Dios le bendiga. El mar me dice, te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice, no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar, eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Oh, 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 oh. Eres la fuerza que mueve mi vida. Cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Si tú harás, eres mi Dios, si tú
pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar, eres Dios y hará. Te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, ayudador. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Iglesia, vamos a pensar en este año en lo que Dios nos ayudó. Dios, tú estuviste en el 2020, en nuestra salud, con nuestra familia, en la provisión, Señor. Tú estuviste en el dolor, tú estuviste en el cansancio, tú estuviste, Señor, en la aflicción, pero también estuviste en la gloria y en la victoria. Y una vez más nos vas a ayudar, y el 2021 será un año para ver de nuevo tu gloria, Señor. Te veremos y declararemos la grandeza de tu nombre, la grandeza de tu poder, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí,
Consolador, ayudador, una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome. Consolador, ayudador, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome. Consolador, ayudador, gracias por estar aquí, por estar en mí, ayudándome. Consolador, ayudador, tú en mí, aquí en tu iglesia, en medio de tu pueblo. Cayendo amor, tu paz, el respiro de tu espíritu. Bueno, hermanos, voy a compartir esta noche acerca del tema de servir a Dios, servir a Dios. Me parece muy importante servir a Dios. Esta pandemia, todos hemos sido muy agradecidos con Dios por su fidelidad y en todos nuestros días por la libertad que nos ha dado. Alguna hermana testificaba recientemente y decía, gracias a Dios desde el primer día, si no hubiera sido por el Señor, ¿qué hubiera sido mi vida? Entonces tenemos muchos motivos de gratitud, pero ¿nos pedirá algo a Dios? ¿Dios nos pedirá algo? ¿Dios querrá de nosotros algo? ¿Podemos nosotros darle algo a Dios? Y es nuestro servicio. Por eso le he llamado a este sermón, este título, Sírvale a Dios, sírvale a Dios. Y vamos a meditar en un texto que está en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, y dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías, en estos capítulos anteriores, ha profetizado sin ningún resultado, como la vida de los profetas. Y él quiere renunciar. Está cansado, está frustrado porque sus esfuerzos no se les ve el resultado. Y no sé si usted ha sentido que su fe en el Señor y su trabajo en nombre de Él ha sido como en vano. ¿Con quiénes, por ejemplo? Con sus hijos. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. De pronto, ¿con quiénes? Con alguien que está evangelizando, con el ministerio que Dios le dio, con los dones espirituales que usted tiene. Y usted ve que no tiene mucho fruto.
En este texto encontraremos 3 realidades cuando le servimos a Dios. 3 realidades. Y la primera de ellas es la divinidad. La divinidad. Algo que no está en nosotros, sino solamente en Dios. Isaías ve al Señor, el centro de todo, para ser adorado por toda su creación. Y describe a los ángeles adorándole y luego, por supuesto, él como ser humano haciéndolo. Dice Isaías, vi yo al Señor. ¿Dónde vi al Señor? Lo vi sentado sobre un trono y había serafines y decían, santo, 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 y el lugar donde estaba se llenaba de la gloria del Señor. Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los que a Dios sirven verán en el Espíritu la gloria de Dios en medio de su intimidad diaria. Puede ser que a veces pasen días y nosotros no vemos nada, porque Dios, por alguna razón, no nos permite siempre experimentar esa sensación tan grande que tuvo Isaías. Pero habrán momentos donde nosotros podremos experimentar el toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no fuera así, ¿cómo enseñaríamos la revelación de su Dios si no fuera por su toque? Cuando Dios nos llama, Él se manifiesta. Lo hizo con todos sus siervos. Por ejemplo, con Abraham. Para que fuera el padre de la fe, el Señor se manifestó. Hechos capítulo 7, versículo 2, dice el texto, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Necesitamos una aparición del Señor gloriosa. No va a ocurrir siempre, de pronto va a ocurrir en pocas ocasiones, pero Dios se va a aparecer y necesitamos eso para poder cumplir el legado que el Señor nos ha dado. No estamos corriendo detrás de manifestaciones, pero sí Dios en su misericordia se va a aparecer a los suyos y los va a bendecir. Lo hizo con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo narra de la resurrección de Jesucristo y habla que se le apareció a 500 hermanos, también habla que a él se le apareció. 1 Corintios 15:8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Y recuerdan cuál fue ese encuentro con el apóstol Pablo? Que él iba de pronto en dirección contraria, pero se encontró con el Señor cuando cayó de su caballo y todos a la verdad escucharon o vieron un cierto resplandor o relámpago, pero el único que escuchó la voz fue él. Y a veces podemos estar en un culto y pocas personas escuchar la voz de él. Todos estamos escuchando la Biblia, pero de pronto ser tomados y transportados. Otra persona que sufrió un encuentro con el Señor de una manera más atípica fue Jonás, que en su desobediencia tuvo que parar al fondo del mar en el vientre de un gran pez y desde ahí clamar y ver los milagros de Dios. Pero Dios se va a manifestar de maneras diferentes. La visión de Isaías viene paralela a la muerte del rey Usías. La historia dice que el rey Usías reinó por 51 años. Era el año 790 y reinó hasta el 739 antes de Jesucristo. Todo el pueblo se siente abrumado. ¿Cuántos años fueron? ¿Cuántas décadas fueron de este rey? 5 décadas. De alguna manera, si hay un rey de tantos años, el pueblo se siente seguro, entre comillas, o por lo menos siempre tiene a ese gobernante, pero de un momento a otro ese gobernante se le fue. Fue el segundo, el que más duró fue Manasés
55 años, pero este rey duró 51 años y todo el pueblo se siente muy abrumado. Vienen catástrofes para las naciones y viene algo muy difícil para el pueblo de Dios. Entonces ellos, al igual que Isaías, sienten una gran preocupación. Como nosotros podemos sentir preocupación de qué será el otro año. Esa recesión económica que viene, segurísima, ese resultado, ese efecto colateral que hay después de esta pandemia. Y uno podía sentirse alarmado. Pero Dios se deja ver en visión como el Rey eterno, como el inmortal, el que nunca muere y está gobernando en su trono. Por eso dice, vi yo al Rey de Reyes. Si no hubiera visto al Rey de Reyes, quedaría en total zozobra y angustia, así como nosotros. Si nosotros no vemos al Rey de Reyes en su trono gobernando, vamos a sentir un desánimo tan grande y una desesperanza casi que total. Dios se muestra así para que Isaías no tenga miedo y sepa que Dios defiende a su pueblo, y cuando es necesario, como el libro de Isaías nos va a hablar, lo disciplina. Y el Señor va a disciplinar a su pueblo. Y eso no va a ser malo para su pueblo. Dios va a ayudar a su pueblo por medio de la disciplina también. Pero al mismo tiempo va a castigar a todos sus enemigos. Si no contemplamos al Señor en su trono, no le serviremos con fe. Dios tenía que manifestarse a Isaías, manifestar su divinidad, su grandeza, o si no, él no podría seguir adelante. Apocalipsis 22 al 3 dice, y al instante, hablando de cómo Dios se aparece a Juan, que está en la visión, en el día del Señor, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, Apocalipsis 22 al 3, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dios se deja manifestar. Y aún para los que están para morir, usted debe pedir al Señor que cuando usted vaya a morir o alguien vaya a morir, vea el trono de Dios, para que, por el contrario, en vez de sentir un desánimo profundo, le imparta fe a los demás. ¿Quién murió así? Esteban. Estaba siendo apedreado y vio la gloria de Dios. Y los demás, los que estaban al lado, ¿cómo veían el rostro de él? Como alguien sin esperanza. No, lo veían en gloria ese rostro, resplandeciente, aún en el lecho de su misma muerte. Este Rey de Reyes domina sobre todos los enemigos y sobre todas las épocas y las circunstancias. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿De quién viene hablando? De los que fueron expulsados del cielo, de Satanás y todos sus demonios, para estar sobre la tierra, pero no hubo lugar para ellos porque había un trono de gloria. Y así no habrá lugar para los demonios en nuestra vida, ni en nuestras posesiones, ni en nuestros proyectos. No va a haber lugar, porque el trono de Dios va a ser visto por su pueblo. 3 realidades cuando servimos a Dios. Primero, la debilidad. La divinidad. Segundo, la debilidad. La divinidad de parte de Dios, la debilidad por parte nuestra. Isaías 6:5 dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y no olvide ese título que le está dando: Jehová el que pelea por su pueblo, Jehová el de las grandes batallas,
Jehová el de las grandes victorias. Isaías entiende y confiesa sus pecados como vocero de Dios. Sabe que no puede ser un ministro y ser un servidor que habla la verdad de Dios y al mismo tiempo que su boca habla lo que no conviene. Y aquí el Señor nos va a hablar de nuestra boca. ¿Qué ha salido de su boca en esta pandemia? Quizás no hayan sido palabras de grueso calibre, vulgaridades, pero sí fatalidad, sí maldición. Maldición a la nación, maldición al presidente, maldición a la alcaldesa, no con vulgaridades, sino con deseos malos y perversos. Queja en su vida, lamentándose usted mismo, como dudando de Dios. Recuerde que nosotros podemos decirle a Dios todo lo que queramos, pero con una actitud correcta. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, el Señor le dijo, háblale a la roca. Pero él, ¿qué hizo? Golpeó la roca. Estaba cansado, estaba fatigado. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No puede estar diciendo que el Señor hace milagros y que el Señor no hace milagros. Que el Señor se exalta en medio de las dificultades y finalmente que el Señor nos abandonó. Jesús confrontó a un liderazgo que pretendió servir a Dios con su boca, pero con un corazón alejado. Mateo 12, 34 al 36. El Señor le habló seriamente a los que le servían y hoy a nosotros. Y a Isaías también le habló, pero Isaías se arrepintió, como usted y yo lo podemos hacer. Generación de víboras. Mateo 12, 34 al 36. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo creo que en estos días de oración y cuando usted se mete más con Dios y lee más la Biblia, ¿qué va a hablar? Las palabras de Dios. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué hizo Dios a Isaías por medio de su ángel? Activó su fe y activó su ministerio. Y es uno de los deseos que Dios tiene hoy con usted o con algunos de ustedes, de activar su fe y de activar su ministerio. Isaías 6, 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No era que Isaías fuera a tener muchos éxitos. Si usted lee del versículo 9 al 13, se va a encontrar que el mensaje que el Señor le da a Isaías es muy fuerte. Es un mensaje de diciéndole, predíqueles, porque ciertamente ellos son ciegos y continuarán siendo ciegos, y empieza hablando de un ministerio casi que infructuoso. Pero el gozo y la plenitud viene a la vida de Isaías. Hubo un hombre que Dios restauró, que se sintió descalificado, acusado para servir a Dios. Zacarías capítulo 3 versículos 3 al 7 nos habla de este hombre. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová
amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Dios viene a nuestra vida a restaurarnos. Y es posible que aquí haya alguien, porque yo le preguntaba al Señor: ¿por qué pones esa palabra? Alguien que el Señor quiere restaurar. Alguien que ha usado los días de oración y Dios los está usando es para volverlo a Él, restaurarlo y limpiarlo y volverlo a poner en el lugar, o quizás darle algo más grande de lo que tenía. Puede ser la misma iglesia, que Dios nos ha llamado la iglesia a eso. Y nos dice la palabra de Dios que el Señor dice: si andas por mis caminos y guardas mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Y es algo bonito que usted se sienta incluido, que usted, el Señor le diga: mira, voy a usar tus finanzas, voy a usar tus diezmos, voy a usar tus ofrendas, voy a usar tus talentos, voy a usar tu vida. También a ti te voy a dar un lugar. Alguna vez he escuchado yo esa palabra y me sentía muy lejos de poder ser parte del gran mover del Espíritu Santo y de Dios en la tierra. Consideraba que no era digno, consideraba que no servía, pero Dios me dio esta palabra: también tú podrás estar bendiciendo mi casa. 3 realidades cuando servimos a Dios: la divinidad, la debilidad y, por último, la disponibilidad. Dios sigue dando su gran comisión a hombres falibles, hombres que se humillen a Él, hombres que dependan de Él y hombres que acepten su llamado. ¿Recuerda los ángeles? ¿Qué hicieron los ángeles? ¿Cuántas alas tenían los ángeles? 6. ¿Con 2 qué hacían? Tapaban su rostro. Humildad. Humildad. Con otros 2, sus pies. ¿Qué dependencia en cuanto a la acción que debía tener? Y con 2 ¿qué hacían? ¿Qué hacían con 2? Volaban. Aceptaban el llamado de Dios. El llamado de Dios es sobrenatural. Nosotros pensamos que estamos haciendo poco o nada, pero Dios hace algo grandioso por medio de nuestras vidas. Hoy la invitación nuevamente es oída. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿a quién enviaremos? Y que usted pueda decir: Señor, para el año 2021, heme aquí, envíame a mí. Y no es un llamado descuidado, al azar, de parte de Dios para cualquiera que se le ocurra o cualquiera que lo desee. No, es para aquellos que se han humillado, es para aquellos que han reconocido sus pecados delante de Dios santo, santo, santo. Es para aquellos que al reconocer sus pecados y confesarlos han sido perdonados por medio de la obra de Cristo y que no van a continuar con su estilo cristiano, su pobreza espiritual o sus antiguos hábitos o su inconstancia. La Biblia dice: el hombre inconstante no va a servir bien a Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso me fascina que los que sirven en la casa de Dios me digan: voy a servirle a Dios todo el año, llueva, truene o relampaguee. No, es que hoy quiero, hoy no siento, hoy, sino que seamos firmes con el Señor. Isaías fue limpio y libre de sus pecados. Y ahora decide, por la gracia irresistible de Dios, ofrecerse para servirle. Él está escuchando el llamado de Dios y ese llamado
lo derrite, si pudiéramos decir, lo sensibiliza. Y él dice, aquí estoy, Señor. Es difícil servirte, pero aquí estoy. Un ejemplo fue más es el apóstol Pablo, que al convertirse se dispuso a servir al Dios que lo llamaba, y en sus propias palabras, no fue rebelde a su llamado. Pablo no fue rebelde. Usted puede ser rebelde al llamado de Dios. Mire lo que dice Hechos 26, 16 al 19. Pablo narra su conversión y dice así, que vino una voz y le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, a quien le estaba contando el testimonio, no fui rebelde a la visión celestial. No sea rebelde a la visión celestial. Si Dios lo llama con todos sus recursos, déselos al Señor. Dele su vida al Señor. Una vez que Dios nos ha perdonado y salvado de nuestros pecados, nos pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que le diga al Señor, pues usa uno diría a veces cuando está tan mal, este pedacito de vida, esta persona que nadie lo quiere ver, ¿qué va a hacer Dios por medio mío? Usted no se imagina. Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quizás usted sea como Isaías, cansado, fatigado de no ver resultados, pero Dios le está llamando en estos días para que usted le sirva. ¿Está usted dispuesto? Oremos. Padre, muchas gracias. Nuestra vida está en tus manos. Ciertamente vamos a pasar como la flor del campo. Nos marchitaremos. Dejaremos de existir. Pero, Señor, que no hayamos dejado de darte gloria con nuestra vida y nuestro servicio, Señor. Te lo rogamos, Jesús. Permítenos ver tu divinidad en medio del ministerio que has puesto en nuestras manos, a cada uno de los que están acá. Pero, Señor, ayúdanos en medio de nuestra debilidad, Señor. Nuestra debilidad es grandísima. Y hoy, Padre, nos disponemos a ti, a servirte. ¿A quién enviarás? Heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Oh. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.